Historia de Egipto. Con más de 5000 años, la historia de Egipto es la más larga y documentada del mundo. Los primeros habitantes se establecieron en las riberas del Nilo, huyendo del desierto. Estos primeros indígenas, aislados y sin enemigos cercanos, eran gobernados por seres divinos, a los que surgieron dinastías semiheroicas, los descendientes de Horus. Estos habitantes se fueron organizando en provincias llamadas nomus, y con su unificación surgieron dos reinos, Alto y Bajo Egipto. El Bajo Egipto estaba formado por 20 provincias y sus ciudades más importantes eran Buto y Sais. Tenían un faraón propio, sus reyes llevaban una corona roja y alargada y su divinidad era la cobra. El Alto Egipto, con 22 provincias, tenía como ciudades principales Hieracópolis y Neyef. También como faraón propio, la corona de sus reyes era blanca y su diosa era un buitre. Hacia el 3100 a.C., el rey Menes del Alto Egipto invadió el Bajo Egipto, unificando ambos reinos. Menes se convirtió en el primer soberano de la primera dinastía y fue calificado como el unificador de ambos países. Con él se inicia el periodo histórico y la primera de las 30 dinastías que gobernarían Egipto hasta su conquista por el rey persa Artajerjes. Osiris era el dios de los muertos. Rendían culto a los muertos y suponían que el cuerpo era la residencia del alma. Por eso se practicaba el embalsamamiento de cadáveres. Para guardar estas momias se hacían templos de todo tipo. Los primeros eran mastabas, pero fueron evolucionando hasta construir las grandes pirámides. Los faraones y sacerdotes proyectaban la economía del pueblo, determinaban las zonas que habían de sembrar, los canales y caminos, el riego, la cosecha, etc. La economía era netamente agrícola. Todo el pueblo debía sembrar y la cosecha era entregada en su totalidad al faraón, que éste lo depositaba en sitios reales y luego lo administraba tanto para el consumo como para el próximo sembrado. Además, el pueblo siempre dejó pagar tributos, en mercadería como granos, o bien en trabajos civiles del Estado. En las pirámides trabajaban grupos de 100.000 obreros. El suelo o tierra era del faraón y para explotarlo debían pagar tributo. A veces el faraón, mediante una carta real, podía entregar un pedazo de tierra a los sacerdotes o militares. Cuando hacía falta otros materiales como cobre y madera, organizaban expediciones militares y salían a guerrear en zonas como Sinaí o Nibia. El faraón tenía gente especializada que sabía leer, escribir, calcular, llamados escribas, que eran los ministros de Hacienda o contadores del Estado, pues manejaban toda la administración, pero siempre en base a las decisiones de los sacerdotes. La escritura inicialmente fue la jeroglífica, pero después la simplificaron. Políticamente, después de la unificación, donde el poder quedó concentrado en el faraón, muchos jefes de nomos antiguos trataron de sublevarse, pues habían perdido privilegios. Estas guerras debilitan muchas veces el poder del faraón, hasta que en el 2000 a.C. nuevamente se separó en dos zonas. Egipto se convirtió en un importante centro de transporte mundial, aunque contrajo muchas deudas. Con el objetivo declarado de proteger sus inversiones, los británicos asumieron el control del gobierno de Egipto en 1882, aunque la lealtad al Imperio Otomano continuó hasta 1914. Parcialmente, independientemente del Reino Unido, en 1922, Egipto obtuvo la soberanía total con la caída de la monarquía apoyada por los británicos en 1952. La finalización de la presa de Asuán en 1971, que originó el lago Nasser, alteró la posición del río Nilo en la agricultura y ecología de Egipto, una población en constante crecimiento, la mayor del mundo árabe.